Queridos hermanos, aquellos que tienen su Biblia a la mano o tienen la aplicación en sus celulares, les invitamos a que nos ubiquemos en la cita bíblica de San Mateo, capítulo 6, de los versículos del 5 al 8. Repito, del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos 5 al 8. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que con cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se los pida. Palabra del Señor. Hoy nos presenta la palabra de Dios un pasaje interesante. Y a veces nosotros podemos pensar que la oración es hablar mucho, o que la oración es hablar poco, o que la oración es solamente ponernos un atuendo para aparentar ante los demás que estamos orando. Y hoy el Señor nos hace una aclaración acerca de la oración. Pero antes, yo quisiera preguntarles a todos los que nos siguen a través de las redes, que nos siguen a través de Frontera TV, y a ustedes los que están acá, ¿quién no tiene un amigo? ¿Quién tiene amigos acá? Yo tengo amigos. ¿Y qué hacemos nosotros cuando conocemos a una persona? ¿Qué es lo primerito que le pedimos cuando empezamos a entablar comunicación? Pásame el número telefónico. Si tiene WhatsApp, pásame el WhatsApp. ¿Cierto o falso? Y a veces nos ponemos a hablar con esas personas hasta son la 1 de la mañana y todavía nosotros ya hablando y echando risa. Pero quiero decirles algo, en la oración sucede lo mismo. Nosotros conocemos a alguien en nuestras vidas y ese alguien se llama Dios. Y Él no necesita un teléfono, Él no necesita señal, Él no necesita wifi, Él solamente necesita algo importante y es que usted crea. ¿Qué necesita de nosotros? Creer. Creer, pero ¿creer para qué? Para entablar con Él una comunicación. Así como lo hacemos nosotros fácilmente con nuestros amigos, que hablamos, echamos bromas, reímos, nos enviamos memes, nos enviamos stickers. Con Dios pasa lo mismo. Usted puede reír, puede llorar, puede hasta pelear con el Señor porque usted está orando. ¿Y qué es la oración? Escuchen con atención. La oración es hablar con Dios, establecer una relación. Y en una relación con Dios, usted ríe, usted llora, usted canta, usted baila, usted se alegra, usted pelea o usted guarda silencio. Porque usted ha entablado esa comunicación con Él y le dice: Señor, haz tú la obra, haz lo que quieras, aquí estoy. Abro mi vida y abro mi corazón. Y es lo único que le va a pedir a usted eso. Cree. ¿Qué nos pide? Pero hay algo interesante y algo que nos debe llamar la atención. Que a veces nosotros creemos, y lo decía hace un momento, que orar es hablar mucho. Y hablar 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 y hablar. O muchas veces no hablar. O en muchas otras colocarnos atuendos. ¿Qué quiero decir con atuendos? Venir a la iglesia, decir que estamos orando, nos paramos y estamos orando, pero en realidad salimos y hacemos lo contrario. Por eso este pasaje bíblico que hemos escuchado del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6 de los versículos 5 al 8, nos presenta dos advertencias. ¿Nos presenta qué?
Y en medio de esa advertencia nos dice, así debes orar. ¿Qué nos dice? Así debes orar. Quiero empezar con las advertencias. En dos palabras sencillitas. La primera es no ser hipócritas. ¿No ser qué? Hipócritas. Y la segunda, la oración no es un monólogo. La oración no es monólogo. ¿Y por qué el Señor dice que la oración no es ser hipócritas? Porque escuchen lo que dicen. Cuando ustedes oren, no imiten a los que dan espectáculo, a los que se paran en las plazas y empiezan a hablar y a decir y a decir y a decir. ¿Qué pasa con ellos? Están montando una apariencia. ¿Están montando qué? Y el ser hipócrita es el acto de hacer lo contrario a lo que yo digo. Si yo me llego acá y yo digo, yo creo en el Señor, yo sé que Él actúa, yo sé que Él sana, yo sé que Él libera, yo sé que Él levanta, es porque yo lo creo y yo me acerco porque yo en verdad confío. Pero el Señor dice, hay muchos que no. Hay muchos que solamente lo dicen de palabras para que, uy, mire cómo reza doña Juana, mire cómo reza doña Petra, uy, pero eso mire cómo se siente en ella, que danza y todo. Y sale a la calle y es totalmente lo contrario. Por eso el Señor dice, no sean como los hipócritas, que solamente viven de apariencia. Y ahí recae lo que va a decir el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Me alaban con los labios, pero su corazón está vacío. Ay, Santo Cristo, que le diga al Señor a uno, usted me alabó con los labios, eso decía en los templos, se paraba en las plazas y en su corazón yo no estaba. ¿Usted se imagina llegar a escuchar eso de Dios? ¿Usted se imagina que el Señor le diga, tanto que usted me paró allá en las plazas y empezaba a decirle a la gente, ore, ore, pero en realidad yo no estaba en su vida? Yo no soy un Dios de apariencia, yo soy un Dios que está presente en su vida. Un Dios que actúa, un Dios que nunca se aparta de usted. Por eso lo que les decía hace un momento, Él solamente nos pide que creamos, que usted en verdad sienta que está orando con Él, que así como usted le escribe al amigo hasta las 2 de la mañana, usted se pueda sentar en su cama, venir al templo y abrirle el corazón y decirle lo que siente. No aparentar ante los demás lo que no hay en su corazón. Porque aunque usted no lo crea, muchas personas observan lo que hacemos, tanto aquí adentro como allá afuera. Si usted dice que es un hombre de fe, si usted dice que es una mujer de fe, que ora, que cree en el Señor, no solamente lo demuestre con sus palabras, sino con sus acciones, con sus hechos. Porque allí es donde vale el que el Señor a usted lo escuche. No con decir y aparentar y hablar y cantar y alabar. Pero si en su corazón no está el Señor, ¿qué le podemos demostrar? ¿Qué le podemos dar al Señor? ¿Qué le podemos presentar? Nada. Un recipiente hermoso, dorado, lleno de joyas, pero por dentro vacío, sin nada. Con ello, yo me acuerdo hace un tiempo, leía una historia. Dice la historia del pozo. ¿La quieren escuchar? ¿Sí o no? Sí. Bueno, va en unión con esto de la hipocresía. Dice que en una tierra donde había muchos pozos, muchos de ellos tenían muchas cosas, y siempre decían, nos hace falta y nos hace falta y nos hace falta. Y empezaban a buscar cosas y a meter dentro de sí, pero llega un momento en el que dice uno, ay, yo siento que algo me falta y yo siento dentro de mí que algo se está fluyendo. ¿Qué será? Y empezó poco a poco a sacar todas esas cosas que había metido en su vida y empezó a sacar y de repente sentía cómo fluía el agua y decía, qué extraordinario. Los otros pozos empezaron a observar y decía, ¿qué pasó? Y empezaron ellos a repetir lo mismo, a sacar y a aceptar todo lo que tenían de más. Y empezaron a decir, ¿qué es esta sensación? Y era el río que fluía en sus vidas. ¿Saben cómo se llama ese río? Dios. ¿Cómo se llama? Dios. Pero si nosotros vivimos de apariencias, si nosotros vivimos de engaños,
si nosotros vivimos con máscaras, si nosotros seguimos viviendo con cargas, ¿en qué momento vamos a dejar que esa oración fluya desde dentro? Fluya como esa agua que da vida y vida en abundancia. ¿Usted quiere sentir cómo Dios obra? Empecemos a sacar de nuestras vidas la apariencia, las máscaras y las cargas, y vamos a sentir cómo ese río que es Dios, que inunda nuestras vidas, empieza a actuar, empieza a fluir, y usted empieza a sentir paz, tranquilidad y serenidad. Una segunda advertencia, ¿cuál era? La oración no es... Ay, se quedaron dormidos. La oración no es un monólogo. ¿Y qué es un monólogo? Un monólogo es hablar y hablar y hablar. Dice el Señor, no es de pura palabra. No hagan como los paganos, que solamente hablan y hablan y hablan y creen que con eso van a conseguir lo que quieren. Sepan que Dios ya conoce lo que usted necesita. A veces nosotros creemos que orar es hablar mucho. Y Señor, 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 y esto y aquello, y mire que para allá, mire que para acá, mire lo que me está ocurriendo, mire lo que me está pasando, mire Señor, 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 y parecemos un disco rayado. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de los cassettes? Bueno, parecemos como esos cassettes que acá rato están adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, y no decimos nada. Que en la oración necesita sus momentos, necesita sus espacios, necesita, es verdad, que usted hable, pero usted también necesita escuchar. Porque qué chiste tiene yo venir al templo, estar delante del Santísimo y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Y en qué momento voy a escuchar al Señor? Decía alguien, Padre, yo necesito fe, yo necesito creer, yo necesito sabiduría, yo necesito saber actuar. Y empiezo y hablo con el Señor, pero nunca lo escucho. Yo le decía, ¿y usted guarda silencio en la oración? Pero Padre, es que yo necesito que me dé el Señor. Pero ¿cómo usted quiere que el Señor le hable lo que necesita darle si usted no lo deja hablar? Así nos pasa a nosotros. Creemos que la oración es solamente decir, 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 decir y empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. No, la oración necesita sus momentos. Deje que el Señor actúe, deje que el Señor hable. Y quiero corroborar esta parte con una cita bíblica de Primera de Reyes en el capítulo 19, versículo 2. Dice que el profeta Elías estaba ya en una cueva y estaba esperando la manifestación del Señor. Vino un terremoto y allí no estaba el Señor. El Señor estaba en el susurro. ¿En el qué? ¿Y qué es el susurro? Silencio. Necesitamos silencio en nuestras vidas. Necesitamos de esos momentos en los cuales sí es verdad que usted le diga al Señor, paso por esta necesidad, paso por esta situación, pero también usted se tiene que dar su tiempo para escucharlo a Él. Usted necesita sabiduría, muy bien, pero escuche al Señor para que sepa cómo actuar sabiamente en su vida. Usted necesita fuerza para poder sobrellevar las cargas de cada día. Está muy bien, dígaselo, pero escúchelo a Él para que sepa cómo actuar ante los momentos de debilidad, ante los momentos de prueba. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted necesita paciencia porque ya no aguanta el día a día. Muy bien, dígaselo. Señor, yo necesito paciencia porque necesito sobrellevar cada situación que se me va presentando, porque yo soy muy ágil, me estreso de nada. Muy bien, guarde silencio y escuche qué le dice el Señor para que sepa cultivar la paciencia. Alce la mano quien le ha pedido a Dios alguna vez sabiduría. Ahora bajen la mano. ¿Cuántas veces hemos guardado silencio para ver cómo necesito cultivar la sabiduría? Nunca, porque
si nos vamos a la parte universitaria, cuando estamos estudiando, le empezamos a decir: Señor, que apruebe este examen, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para poder entender esto en matemática, esto en física y esto en química. Y empiezo a hablar y termino de hablar y empiezo a leer y la fórmula, ya va. ¿Cómo quiere que el Señor le diga cómo va a tener sabiduría si usted no lo deja hablar? ¿Cómo usted le puede decir al Señor que necesita algo si usted no lo escucha a Él para que sepa cómo se lo va a dar? ¿Cómo le va a dar las cosas en cada momento de su vida? No, pero Padre, es que yo necesito hacerlo. Ya va. ¿Qué nos dice el Señor? No hablen tantas cosas. No utilicen tantas palabras. Ya el Señor lo sabe desde el primer momento que se acerca qué es lo que necesita usted. Pero Él también necesita que en medio de su incertidumbre, en medio de su afán, usted se calme y lo escuche. Pero Padre, me cuesta escuchar, Padre. Pues empiece a ponerlo en práctica. Empiece a colocarlo en práctica, porque el Señor no quiere una oración hipócrita, con máscaras, con pesadez, con cargas. El Señor no necesita una oración donde puramente hable y hable, un monólogo. El Señor necesita de su vida un momento de silencio. Y por eso entramos a la tercera idea. ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo? Y nos presenta 3 características importantes. La primera: entra en tu cuarto. ¿Qué es entrar en tu cuarto? Buscar el momento, buscar el sitio, buscar el momento oportuno, donde usted se siente y diga: Señor, aquí estoy. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos a empezar a orar y tenemos a un lado el teléfono y llega el WhatsApp. Y llega el mensaje, y entra la llamada, y no sé qué tanto. Ya va. ¿Qué nos dice el Señor? Entra en tu cuarto, busca el momento. Regálale ese instante al Señor y regáleselo usted. Ustedes no se han puesto a pensar por qué los santos han tenido esa comunicación asidua con el Señor. Ustedes nunca se lo han preguntado. Por eso mismo, porque buscaban el sitio para orarle al Señor. ¿Sabe dónde nosotros oramos muchas veces? En medio de la bulla. Están por allá peleando, aquí suena la música, allá suena el otro hablando por teléfono, allá suena el otro que a cada rato le suena los mensajes, le llegan los WhatsApp y estamos, pero esto sí, y yo necesito orar, Señor, y escucho al otro hablando y escucho al otro hablando y yo, Dios mío, yo quiero orar. Pero ya va, entra en tú. ¿Y qué es entrar al cuarto? Buscar el momento. Cierra la puerta. Hoy en día, ¿qué es cerrar la puerta? Apague el teléfono, apague el televisor, apague el radio, apáguese un momento del mundo. Voy a hacerles una prueba interesante. No vayan a hablar. 5, 4. ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon? Nada. Hemos cerrado las puertas al mundo. Hemos buscado el momento para encontrarnos con Él. Porque lo necesitamos. Porque necesitamos de esa intimidad, de esa relación con Dios. Y una tercera importante. Primero, entra en tu cuarto, cierra la puerta, estar en lo secreto, es decir, silencio. Silencio. Desconéctese por un momento. Lo decíamos al inicio de la adoración. Saquen los problemas de la puerta de la iglesia para afuera. Sáquenlos un momento. Déjenlos allá. Cuando usted salga, si quiere, los recoge y si no, siga derecho. Pero es que a veces nosotros nos venimos para acá y el Señor nos pide silencio y tenemos la mente, que si el gas, que si la luz, que si el agua, que si esto, que si aquello, que si mañana me tengo que levantar a trabajar, que si tengo que plancharle el uniforme a los niños, que si una cosa, que si la otra. Ya va, con calma. ¿Qué nos dice el Señor? Silencio.
Guárdate un momento, con calma, tranquilo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo espero que no, y que a mí sea el único que me ha pasado eso, que se sienta a rezar el rosario y hay un grupo de personas y empezamos: Dios te salve María, llena eres de gracia. Ay, me llegó un WhatsApp: el Señor es contigo. Bendita tú. ¿Dónde hay silencio ahí? ¿Dónde hay la intimidad con el Señor? ¿Dónde hay esa relación con el Señor? Pero váyase usted con otra persona, con los amigos. Tienen silencio, guardan momentos, se ríen, hasta apagan el teléfono para que nadie los moleste. Pero con el Señor prendemos el teléfono, prendemos el televisor, prendemos el radio, porque nos cuesta estar en... ¿Y ustedes quieren saber por qué nos cuesta estar en silencio? Porque escuchamos la voz de Dios. ¿Porque escuchamos qué? Y cuando escuchamos la voz de Dios, sabemos en qué nos estamos equivocando. Y él empieza a decir: a ver, María, mire, eso no está bien. Mire, Pedro, eso no está bien. Mire usted por qué hizo aquello. Y a nosotros, como nos gusta que nos corrijan tanto, y a nosotros como nos gusta que nos jalen tanto las orejas, y más si es Dios, porque Dios nos corrige con amor. Dios nos corrige con amor. Y para saber orar necesitamos ese momento de intimidad, ese momento que nos permita a nosotros encontrarnos con Él.